Bueno, yo os voy a hablar de, de la opinión que tenía la sobrina de Jane Austen, Fanny Knight, sobre su tía, o por lo menos lo que contó ella, siendo ya una mujer bastante mayor, porque en ese momento ya Jane empezaba a ser algo reconocida y sus hermanas menores pues le preguntaban cosas sobre la tía Jane, quién era la tía Jane, qué hacía, qué recordaba de ella. Y os recuerdo que tanto Fanny como su sobrina, la hija mayor de su hermano James, Anna, que luego se casó con un Lefroy, eran sus sobrinas favoritas. Tenemos cartas absolutamente deliciosas de Jane a sus sobrinas y también de sus sobrinas a ella, pero las de Jane son una auténtica delicia de sabios consejos, de amor, de sentido del humor, que bueno, las iremos viendo poquito a poco también, no os preocupéis. Pero el caso es que resulta muy chocante que cuando Fanny se hace mayor, cuando le pregunta a sus hermanas sobre la tía Jane, dice una serie de cosas que resultan un poquito chocantes, o por lo menos a las que adoramos a Jane Austen, ay, nos cruje un poquito, o por lo menos nos sienta un poquito mal. Pobre Fanny tenía derecho a dar su opinión. Acordaros que Fanny, dado que era hija de Edward y Edward estaba en una posición social mucho más elevada que el resto de los hermanos, Fanny también pertenecía a esa clase social, a la cual Jane y Cassandra no llegaron, es decir, estaban conectadas, pero realmente ellos no vivían, ellas no vivían directamente conectadas a ese nivel, ni actividades, ni nada, ni amistades del mismo nivel social que tenía Fanny. Acordaros que estamos hablando finales del siglo XIX y bueno, pues con toda la cuestión de la aristocracia inglesa, etcétera, tenían otra forma de ver el mundo que les rodeaba. Entonces Fanny, desde esta perspectiva, y además que se había casado también con un aristócrata, pues cuando tiene que comentar sobre sus tías, os voy a leer literalmente lo que dice. Y le comenta a su hermana: sí, querida, es muy cierto que la tía Jane no era, por circunstancias varias, tan refinada como debería haber sido en razón de su talento, y que si hubiera vivido 50 años después, en muchos sentidos habría encajado mejor en nuestros gustos más refinados. Los Austen no eran ricos, y la gente con la que se codeaban alegremente no eran en absoluto de alta cuna, o, en pocas palabras, no eran más que mediocres, y ellos, aunque superiores en cultura e inteligencia, estaban en un nivel similar en cuanto a refinamiento. Pero creo que en años posteriores el trato con la señora Knight, que se mostraba muy cariñosa y atenta con ellas, les ayudó a superarse, y la tía Jane era demasiado lista para no dejar de lado cualquier muestra de sentido común, si puede decirse así, y aprender a ser más refinada, al menos en el trato con los demás. Las dos tías, Cassandra y Jane, se criaron en la más completa ignorancia del mundo y sus costumbres, me refiero a la moda y demás, y de no haber sido por el matrimonio de papá, que las trajo a Kent, y la amabilidad de la señora Knight, que a menudo se hacía acompañar por una u otra hermana, ambas, sin perder inteligencia ni simpatía, habrían quedado muy por debajo de lo que la buena sociedad y sus costumbres exigen. Te pido me disculpes si todo esto te disgusta, pero lo tenía en la punta de la pluma y opté por no darle más vueltas y explicar la verdad. A ver, no le falta razón, porque realmente Jane no vivía a ese nivel. Pero también os diría, y ni falta que le hacía, porque Jane podía haber vivido a ese nivel. De hecho, rechazó a Edward Bridges, rechazó a Harris Bitwither, que ambos eran de una clase social más alta, y se podía haber codeado, refinado, y no le habrían faltado habilidades personales para haberse vuelto tan refinada como cualquier mujer de la alta sociedad y aristocracia inglesa. Pero es que a ella no le interesaba eso, no le interesaba lo más mínimo. Probablemente huía en la dirección contraria. Ella prefería más la sinceridad de los afectos, de las formas, de las maneras, y aunque eran súper educadas, porque yo creo que tenían esa educación natural, los buenos modales del corazón,
de la consideración y también de la prudencia y de la sensatez, pero no de las modas. Yo creo que aquí efectivamente, y la propia Jane lo reconoce, que cuando iba a Bath o a Londres se quedaba sorprendida con las nuevas modas. Entonces sí que es verdad y tiene razón, pero eso no hace de menos. Quizá yo creo que podía haber aprovechado Fanny para a su hermana decirle también las grandísimas virtudes personales que tenía la tía Jane. Hay que entender a Fanny. Fanny además a mí es un personaje que me da algo de pena. Sale en alguna de las películas que se han hecho sobre Jane Austen en las biografías, si queréis verla. Pero fijaros que Fanny, cuando fallece su madre, ella se queda como la hermana mayor de toda una prole de hermanos. Tenía 10 por debajo de ella. Y se queda un poco dando ese soporte emocional a su padre. Cuando se casa con Lord Knightswood, él trae también una prole de hijos, pero es que además tiene 9 más con él. Es decir, ella se pasó toda su vida responsabilizándose de los demás, además teniendo que atender a sus eventos y a su condición de mujer de la alta sociedad aristocrática inglesa, o por lo menos de la rural. Pero una mujer siempre llena de responsabilidades que probablemente, siendo una mujer con mucho talento, no pudo desarrollarlo. No se sabe si le queda un poquito de resquemor y que en ese sentido ella se sintiera superior a su tía, porque bueno, la tía a lo mejor es una persona de talento cuando escribe, pero no llegó al refinamiento ni al saber estar social que tengo yo, diría ella. Luego fue una manera de colocarse un poco por encima y ese puntito de frustración que podía tener por no haber desarrollado ya su talento, a pesar de que su tía la aconsejó mucho en esos primeros escritos que hizo cuando era jovencita. Bueno, pues ella se resarció diciendo, pues la tía Jane muy buena escribiendo y yo muy buena en mi seguimiento de la moda y del refinamiento social. Aquí, como veréis, hay gustos para todos. No la critico, es entendible, tampoco la ha puesto verde, pero yo creo que nos ha faltado ese puntito de habla un poco más de ella, di cómo te lo pasabas, los grandísimos consejos que te dio de tus relaciones sociales, de tu escritura, de tus relaciones amorosas. Hay cartas maravillosas de Jane aconsejando a Fanny sobre sus pretendientes. Y, por ejemplo, eso nos habría encantado que Fanny también lo dijera. Pero bueno, era mayor y se le olvidó.